Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 22 de septiembre contándoles que Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron el Estado palestino, provocando el rechazo israelí que califica la medida como recompensa al terrorismo. El Ministerio de Exteriores de Israel denunció que los líderes de Hamás llaman esta declaración los frutos de la masacre del 7 de octubre y que solidifica el apoyo a la organización terrorista. Israel argumenta que la decisión no fomenta la paz, sino que desestabiliza la región, al separar la cuestión del Estado palestino de otras negociaciones necesarias. En Reino Unido, la oposición británica también critica duramente a Keir Starmer por premiar al terrorismo. La líder conservadora Kemi Badenoch calificó el reconocimiento como absolutamente desastroso, que deja abandonados a los rehenes en Gaza. Nigel Farage de Reform UK coincidió en que este acto recompensa a los terroristas de Hamás. Solo Ed Debie, de los liberaldemócratas, apoyó la medida. El ministro israelí Gideon Saar habló con Badenoch agradeciendo su feroz oposición y distinguiendo entre el pueblo y el gobierno británicos. Bueno, pues ya tenemos a Reino Unido, Canadá, Australia y creo que también Portugal, que han dicho que reconocen al Estado palestino. Israel ha respondido que eso es, bueno, no con esas palabras, pero vamos, ha dicho que eso es una canallada porque es recompensar al terrorismo. Y es verdad que lo es. Y les pongo un ejemplo. El primer ministro canadiense, el primer ministro del partido progre de allí de Canadá, el 1 de agosto compareció para decir que Canadá podría reconocer al Estado palestino, pero que tenían que darse unas ciertas condiciones. Primera, pues liberación de los rehenes. Segundo, desmilitarización de la franja. Tercero, pues que jamás no juegue ningún papel en el futuro de la franja de Gaza. Parecen condiciones razonables. De hecho, coinciden con las que Israel lleva reclamando desde hace muchísimo tiempo, con una salvedad, y es que Israel pide además que se entreguen los terroristas de Hamás, cosa que Canadá no añadía. Pero las otras condiciones, desmilitarización de la franja, liberación de todos los rehenes y que jamás no juegue ningún papel en el futuro de la franja de Gaza, pues coinciden con lo que pedía Israel. Eso decía el primer ministro canadiense el 1 de agosto. Y ahora reconoce al Estado palestino sin cumplirse ninguna de esas condiciones. Es decir, sin que nadie haya aceptado la desmilitarización de la franja por parte palestina, sin que jamás haya renunciado a jugar un papel en el futuro de la franja de Gaza, ni haya anunciado su disolución, y sin que se libere a un solo rehén. Y dices, ¿y entonces? De hecho, se van ustedes al comunicado del primer ministro canadiense, que lo estoy cogiendo como ejemplo, y no hay ni una maldita mención a los rehenes. Nada. Cero. Con lo cual dices, ¿y qué ha cambiado desde el 1 de agosto aquí? ¿Por qué Canadá, que decía que el 1 de agosto que había que liberar primero a los rehenes y otra serie de condiciones, ahora reconoce incondicionalmente al Estado palestino? Pues analicemos las cosas que han pasado. Primero, Hamás ha rechazado todas las ofertas de alto el fuego que se le han presentado en ese tiempo. Se ha negado a liberar los rehenes. Hamás ha rechazado las ofertas de paz que se le han hecho en ese tiempo. Israel había puesto esas condiciones, las que había puesto Canadá el 1 de agosto, más la entrega de los miembros de Hamás, y Hamás, por supuesto, ha dicho que tururú. Por tanto, ¿por qué Canadá renuncia a sus propias condiciones y ahora reconoce incondicionalmente al Estado palestino? ¿Qué más ha cambiado en ese tiempo? Pues ¿saben ustedes qué ha cambiado? Pues que como Hamás ha rechazado todas las ofertas de acuerdo de paz, incluyendo los ultimátums de Trump, pues Israel ha dicho, bueno, pues seguimos adelante con la conquista de Gaza. Y entonces
se ha producido una campaña feroz de propaganda en todos los medios occidentales, acusando a Israel de provocar hambrunas, de provocar un genocidio, todo basado en mentiras y manipulaciones, como ha quedado documentalmente demostrado. Pero da igual, la campaña de propaganda va adelante. Con lo cual, dice Sosea, que anuncian un futuro reconocimiento condicionado. Ponen en marcha una campaña de propaganda contra Israel para al final tener la justificación para hacer un reconocimiento de Palestina incondicionado. Ah, pues estupendo. Israel ha respondido pues que esto es un premio al terrorismo, y lo es. Israel ha respondido que tomará las medidas oportunas. ¿Qué medidas oportunas son esas? Pues por lo pronto quizá tome medidas diplomáticas contra los países que se sitúan claramente del lado de los terroristas. Y segundo, pues posiblemente Israel se anexione directamente la parte de Cisjordania donde hay colonos israelíes. Con lo cual, pues genial jugada de estos países europeos. Por supuesto, no van a conseguir que Israel cese en su empeño de destruir a Hamás. Israel no debe cesar en ese empeño. Segundo, le dan alas a Hamás para seguir resistiendo. Oiga, si el terrorismo tiene premio, pues habrá que seguir aquí resistiendo y acometiendo nuevos ataques terroristas. Y tercero, pues van a conseguir que el futuro Estado palestino pues sea todavía más inviable con la anexión de nuevos territorios por parte de Israel en Cisjordania. Pero bueno, eso a Canadá, Reino Unido, Australia, o mejor dicho a sus gobiernos, les importa un soberano pepino. A ellos los palestinos les dan igual. Lo que quieren de todas las maneras posibles es que Israel no pueda consolidarse como único país democrático de la región y vivir en paz con sus vecinos, que es lo que quiere Israel desde el principio de su existencia, y no le dejan. ¿Saben ustedes a quién le ha gustado mucho estas declaraciones de Reino Unido, Canadá y Australia? A Hamás. Ya han felicitado a esos países, y a Portugal, a los 4. Ya les han felicitado por este reconocimiento. Pues nada, ya saben ustedes, tenemos una serie de países occidentales gobernados por gente que a Hamás le mola. Saquen ustedes sus conclusiones. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, propone una reconciliación fiscal con Cataluña para bajar los impuestos más altos de España. Bueno, yo creo que es importante una reconciliación fiscal con Cataluña, sobre todo con los catalanes, con los empresarios, con los autónomos. Cataluña es el territorio que más impuestos paga, porque las competencias de la comunidad ha llevado a elevar toda la parte que ha podido, incluso a ser el territorio que tiene más impuestos propios. Es necesario rebajar toda esa carga fiscal, porque lo que rebajamos significa más inversión, más actividad, más generación de empleo, y tenemos ejemplos claros como en Andalucía en el que eso ha tenido efectos y resultados. En su entrevista concedida a La Vanguardia, Juan Bravo, que también es inspector de Hacienda, critica que Cataluña tenga los tributos más altos y uno de los déficits más elevados, y propone reducir el IRPF, impuesto de sociedades y cotizaciones sociales. Bravo también pide a Salvador Illa que no aproveche para subir o crear nuevos impuestos autonómicos. Somos un partido que cree en las comunidades autónomas y que trabaja conjuntamente con las comunidades autónomas. Entonces, en la misma medida que hemos criticado que la señora Montero imponga impuestos cuando son competencia de las comunidades autónomas, nosotros respetaremos lo que se haga desde Cataluña. Pero lo que sí que podemos decir a los catalanes es que rebajaremos el IRPF, rebajaremos el impuesto de sociedades y rebajaremos las cotizaciones sociales. Y lo que nos gustaría es que el señor Illa no aproveche esas bajadas para subir más los impuestos. Por su parte, Jorge Buxadé de Vox critica duramente las declaraciones, calificándolas de guiño al golpismo y mantra traidor para reconciliarse con los responsables del proceso. El eurodiputado denuncia que mientras las encuestas anuncian el colapso de Junts, el Partido Popular lanza nuevos mensajes hacia el independentismo catalán. La propuesta del Partido Popular incluye bonificaciones del IRPF para jóvenes del 100% el primer año laboral hasta el 25% el cuarto año, además de reducciones fiscales por reinversión empresarial. Ay, de verdad me aburre todo esto. ¿Por qué el Partido Popular
tiene que andar con estas mandangas ambiguas. Por supuesto que hace falta en Cataluña que el gobierno catalán baje los impuestos, pero ¿por qué lanzar esos mensajes de hay que reconciliarse fiscalmente con Cataluña como si los demás tuviéramos la culpa de que Cataluña esté gobernada por ladrones de todos los colores? Si Cataluña tiene más impuestos propios que otras regiones, es porque en otras regiones pues tratan de bajarlos para contentar a la gente y tratan de ajustar un poquito más los gastos. Tampoco que, en fin, se expriman mucho el caletre para recortar gasto improductivo, pero por lo menos algo intentan. Pero en Cataluña es un latrocinio continuo y además que nunca redunda en beneficio de los ciudadanos, sino en beneficio de los bolsillos particulares de quienes están en todo el rollo del proceso. Si en Cataluña se pagan muchos más impuestos es porque los impuestos autonómicos son más altos que en otros sitios. ¿Por qué? Porque se roba muchísimo más que en otros sitios o se desvía hacia construcción nacional. En otras regiones pues no tienen embajadas y embajaditas por todo el mundo para colocar amigos cobrando un sueldo brutal mientras internacionalizan sus esquizofrenias. En Cataluña sí. Bueno, pues normal, pero al final, pues aunque el discurso de Juan Bravo del PP es bastante más elaborado y bastante más matizado, pues lo que queda es el titular. Hace falta reconciliarse fiscalmente con Cataluña. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el PP hace esto? ¿Por qué el PP hace esto? ¿Por qué el PP hace lo de aprobar en Badalona por parte de Xavier García Albiol, que gobierna con mayoría absoluta pues todos los planes lingüísticos de Illa? ¿Por qué? Pues ¿saben ustedes por qué? Pues porque el PP ya tiene diseñada su estrategia en Cataluña. En Cataluña lo que estamos viendo es que, luego comentaremos la encuesta de La Vanguardia de ayer, muy ilustrativa. Lo que estamos viendo es que se hunde el partido de Puigdemont, es decir, se hunde lo que es el heredero de aquella Convergencia y Unió que fue en tiempos el partido mayoritario en Cataluña. Ahí queda un electorado nacionalista, iba a decir moderado, pero es que ya hablar de nacionalismo moderado es un poco ridículo. Ese electorado se está yendo hacia Alianza Catalana y el resto sigue fiel a Junts, el partido de Puigdemont, pero que está desapareciendo. Con lo cual, pues yo creo que el PP ha decidido pescar ahí, ha decidido hacerse la nueva Convergencia y Unión. Bueno, pues no sé, mucha suerte con la jugada, pero imagino que a lo que es su electorado tradicional le va a gustar bastante poco ese movimiento estratégico. Bueno, ya saben ustedes que uno de los trucos de magia más impactantes es siempre ese de hacer desaparecer cosas gordas. Creo que hubo un mago, no me acuerdo quién era, David Copperfield, que hizo desaparecer un transatlántico o algo por el estilo. No sé, hacen cosas muy... Bueno, pues aquí en España no somos menos. 50 millones de euros en carbón han desaparecido en un puerto español. Increíble. Desaparecen 120.000 toneladas de carbón valoradas en 50 millones de euros del puerto de Gijón, poniendo en riesgo de quiebra a la empresa estatal EBHI. Según el debate, un juzgado reabrió la investigación tras 5 años de maraña judicial contra 3 altos cargos. El mineral llegó a Kazajistán en octubre del año 2020, pero se esfumó misteriosamente entre enero de 2021 y 2022. La empresa suiza Telf reclama 52,8 millones de euros a EBHI, que solo facturó
facturó 29,9 millones en el año 2023. El carbón desaparecido coincidió con una subida del 40% de su precio, que llegó a cuadruplicarse en el año 2022. Las hipótesis apuntan a que fue cortado con carbón nacional y embarcado a Marruecos o vendido a industrias locales. Harían falta 5.000 camiones para moverlo, y las grabaciones de cámaras también desaparecieron por problemas informáticos. Tras los hechos se han producido múltiples ceses directivos en EBHI y la autoridad portuaria. Por su parte, la nueva presidenta Nieves Roqueñi investiga internamente tras las críticas de colonización socialista de su predecesor. ¿Cuántas toneladas dice usted que eran? 120.000 toneladas. Llegan 120.000 toneladas de Kazajstán. ¿A qué puerto español? Al puerto de Gijón. Al puerto de Gijón. 120.000 toneladas. Y desaparecen. Hace falta 5.000 camiones para sacar eso del puerto. Pues desaparecen las grabaciones de las cámaras de seguridad por un problema informático. Y entonces se sospecha que ese carbón pues se ha mezclado con carbón nacional y ha acabado o bien en empresas de aquí o bien en Marruecos. 120.000 toneladas. 5.000 camiones de carbón. Está muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué recorrido judicial tiene esto, pero no hablamos de, en fin, un robo al descuido. Hablamos de un robo perfectamente planificado. En fin, ¿quién se habrá forrado con este tema? Supongo que algún directivo de la empresa estatal que ahora se enfrenta a la quiebra, pues estará implicado, ¿no? Bueno, España es el país donde no solo pueden desaparecer 120.000 toneladas de carbón, valoradas en 50 millones de euros, en un puerto público, sino que además lo que desaparecen son miles de millones que nos gastamos en mantener a los hijos de los marroquíes, que no es solo que, en fin, crucen la valla porque les azuza Mohamed VI o agarren una patera, no, es que los traen los papás aquí y los sueltan en España, para que los mantengamos los españoles. Escuchen. Padres marroquíes traen a sus hijos menores a Bilbao y los abandonan para que ingresen en centros de acogida aprovechando la red foral. Según informa El Correo, la Ertzaintza y la Policía Nacional denuncian este fenómeno al alza, donde familias de clase media, incluso políticos y abogados, utilizan visados turísticos para dejar a sus hijos en el sistema de protección. Los menores llegan aleccionados, ocultando documentación hasta 90 días y diciendo frases como menor, policía en comisaría. Los servicios sociales sospechan de mafias que instruyen a las familias en origen y destino. Algunos menores llegan con iPhone, zapatillas de marca de 100 euros, ortodoncia y piercings, evidenciando recursos familiares. Un educador los califica como oro molido por su estabilidad frente a otros con problemas de conducta. La policía del País Vasco detuvo a una pareja por abandono que había traído a su hijo y se alojaba en un piso turístico. En el año 2025 han llegado más de 400 menores con la red foral, atendiendo a casi 600 actualmente. ¿Han escuchado ustedes la noticia que traía El Correo ayer? Padres marroquíes entran para hacer turismo en España con el niño menor de edad, niños de 10, 11, 12 años, y los sueltan delante de una comisaría de los mozos de la Ertzaintza en el País Vasco. Pero padres incluso pues de clase media marroquí, incluso pues políticos marroquíes y abogados marroquíes. Nos sueltan aquí a los menores para que nos encarguemos nosotros de los gastos de su educación desde todos los puntos de vista. No es la primera vez que salta esta noticia. Esto mismo ha sido detectado por los mozos de escuadra en Cataluña, e imagino que en el resto de España pasa 3/4 de lo mismo, o a lo mejor no, si no hay policía foral, a lo mejor, policía autonómica, pues entonces a lo mejor resulta que piensan que es más difícil que cuele todo el tema. Pero te sueltan aquí a un niño de 11 años aleccionado para que oculte la documentación
Y ¡hala! A pagar los cretinos de los españoles, que nos sobra, como todo el mundo sabe, el dinero. Luego vienen todos los que se forran con todo esto, porque por supuesto ese niño pasará a estar tutelado por alguna ONG que cobra una pasta. Luego vienen todos estos que se forran con la inmigración ilegal a nuestra costa, a decirnos que es que no les podemos devolver porque no sabemos quiénes son los padres. Ya. No sabemos quiénes son los padres. O sea, llega un chaval de Alemania y como no sabemos quiénes son los padres, pues nos le quedamos aquí, ¿no? Yo pensaba que lo que se hace es contactar con la policía alemana, que localiza a los padres, y allí va el niño. Vamos, es más, si la policía alemana no localiza a los padres, de todas formas le das a la policía alemana al niño y que se encarguen del niño y de buscar a sus papás. Aquí resulta que nos estamos encargando de la educación y la crianza de medio Marruecos, mientras el rey Mohamed VI prepara estadios para el Mundial de Fútbol, cuya final nos terminará quitando. Se compra satélites espía por valor de 1.000 millones de euros, se compra yates de más de 100 millones de euros, y aquí los imbéciles de los españoles pagando a los niños que los padres marroquíes dejan aquí en España. Pues está muy bien, hombre. Y como está muy bien, las vacaciones de la flotilla. Vacaciones en el mar. Ahora la flotilla de Gaza va a hacer otra paradita en las costas griegas, después de visitar todos los puertos turísticos del Mediterráneo por los que han ido pasando. Escuchen. La flotilla de Gaza hace una parada no planificada en las islas griegas tras averiarse uno de los barcos que necesita ser remolcado. Los organizadores han cambiado su comunicación oficial del 16 de septiembre, que indicaba encuentro en aguas internacionales, por una nueva ubicación en la isla griega de Creta, según Reuters. En este momento la flotilla está fragmentada. El periodista Néstor Prieto confirma que el grueso de las embarcaciones, unas 42, están varadas en la costa siciliana por malos pronósticos meteorológicos, mientras que el portal de seguimiento en directo de la Global Summit Flotilla muestra 6 embarcaciones en aguas griegas a la altura de la isla de Milos. Últimas noticias desde la flotilla. Hemos tenido una parada de emergencia. Uno de nuestros barcos compañeros se ha averiado y tenemos que remolcarlo. Estamos a punto de llegar a Grecia. Debemos esperarlo, y la buena noticia de esta situación es que nos vamos a poder bañar después de muchísimos días. La Global Summit Flotilla no ha respondido a las consultas sobre los detalles del plan de viaje, evidenciando la improvisación de una iniciativa que se presenta como una operación humanitaria, pero parece más un crucero activista. Bueno, pues ya han visitado Formentera, Ibiza, Túnez, Creta, Sicilia, y ahora, pues, en fin, van a hacer una paradita en las islas griegas porque, según decía la activista que hemos escuchado, pues les toca bañarse. Sí, la verdad es que bañarse en las playas griegas está muy bien. ¿Cuánto dinero público han invertido todos estos en hacerse un crucerito por el Mediterráneo mientras hacen propaganda anti-israelí? Mientras estas de la flotilla salen diciendo que ya tienen ganas de llegar a las islas griegas para bañarse, pues las mujeres israelíes ahí andan en el ejército, pues luchando y muriendo para tratar de erradicar a unos terroristas repugnantes capaces de utilizar como arma terrorista incluso el terrorismo sexual. Que les vaya muy bien a los de la flotilla en las aguas griegas y que se pongan muy morenitos. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la noticia de interés general les hablamos de finanzas porque los ministros de Economía de la Unión Europea han acordado una hoja de ruta para el lanzamiento del euro digital, concebido como una billetera electrónica que irá respaldada por el Banco Central Europeo. El proyecto busca reducir la dependencia de sistemas de pago dominados por empresas estadounidenses como pueden ser Visa o Mastercard, buscando lo que la Unión Europea denomina la soberanía financiera. El compromiso alcanzado otorga a los ministros un rol clave en la decisión sobre la emisión y en los límites de tenencia para
para cada ciudadano. Por su parte, el Banco Central Europeo espera contar con la legislación en 2026 y lanzar así la moneda en un plazo de 3 años. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.